tardes. Momentos críticos para España. Vamos a hablar de honor, patria, lealtad, que falta. Voy a empezar. Es un libro de historia. Le voy a contar una anécdota personal para empezar la historia. Allá por, creo que el año 2007 o 2008, asistí a una conferencia de comandantes generales de Infantería de Marina de la OTAN, que organizaba el US Marine Corps, es decir, la Infantería de Marina norteamericana, en Washington. Cuando terminó la conferencia, el comandante general de la Infantería de Marina norteamericana, que no hace falta que les explique a ustedes quién es esta persona de las Fuerzas Armadas norteamericanas, organizó una cena de gala, en la cual, en la mesa presidencial, había almirantes generales de 4 estrellas, diputados, congresistas, senadores, embajadores, y Henry Kissinger, que a la sazón había sido secretario de Estado de los Estados Unidos, como ustedes bien saben. Mi sorpresa fue que al ver el tablón, como hacemos todos cuando vamos a una cena, que yo me había ahí colocado. Dije, esto no puede ser. Y una equivocación, porque por muy general que yo sea, el nivel o el rango de los que estaban allí era muy superior a mí. La cuestión es que fui, me senté, efectivamente vi mi nombre, yo seguía con mi asombro, y salí de él cuando, muy al estilo americano, pues el comandante general presentó a los componentes de la mesa presidencial. Y el primero que presentó fue a mí. Yo dije, bueno, menos mal, parece ser que estoy bien, ¿no? Pero él dijo algo así parecido: seguro que el general Chicharro está sorprendido de verse en esta mesa. Y yo le digo, mi general, que no debería usted sorprenderse, porque es usted el comandante general de la Infantería de Marina más antigua del mundo, de la que todos hemos bebido. Eso para mí fue, bueno, me entró para adentro, fue un orgullo, no como infante de marina, sino como español, de verdad. Entre paréntesis también diré que me alegró un montón cuando vi la cara de mis colegas británicos y holandeses que los tenía enfrente. No les había gustado nada la historia, sobre todo con sus primos americanos. Bueno, valga esta introducción para, de alguna forma, centrar muchas veces lo que los españoles minusvaloramos, que es la importancia muchas veces de la historia. Hoy vamos a hablar de historia, de un libro de historia. Por mar y tierra, valientes por tierra y mar. Es el lema de la Infantería de Marina desde que en 1537 Carlos I organizara las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, para dotar entonces a las escuadras de la Real Armada del Mediterráneo de guarnición propia, que fuera diferente a la infantería de los tercios por su condición de formar parte de las dotaciones y de estar marineados. Este término marineado es muy importante. El que no ha navegado, el que no se ha metido en una embarcación, no sabe lo que significa esto. Muchas veces en el ejército de tierra piensan que cualquier unidad del ejército de tierra puede ser igual que una infantería y no saben cuánto se equivocan. Bueno, lo aprenden rápido en cuanto embarcan. En cuanto embarcan, lo aprenden rapidísimo. Bien, desde aquellos lejanos hasta hoy, el real y glorioso cuerpo de Infantería de Marina pues ha escrito una historia ininterrumpida al servicio de su rey y de su patria. La hoja de servicio de la Infantería de Marina es un recorrido por la historia de nuestras armas, por la historia de España, y su presencia a lo largo de todos los escenarios donde ha sido menester el empleo de la fuerza ha sido constante. La hemos visto en la América hispana, las lejanas Conchinchina y Filipinas, los escenarios africanos, las guerras de la península, y siempre en la mar. Es muy curioso, yo no soy tan erudito historiador como el capitán Campelo, pero algo me gusta, y entonces en algunos tiempos que estaba en el cuartel general me gustaba ir abajo al Museo Naval y ver archivos que tienen de las tantísimas expediciones que la Armada realizaba en América. Sí recuerdo una, por encargo del capitán general de Buenos Aires, el virrey, que le daba una misión al que era entonces gobernador general de las Malvinas. Y entonces en 2 corbetas, o 3, no recuerdo si 2 o 3,
pues le mandaba nada menos que irse a... porque había balleneros británicos que estaban por el sur de la Patagonia, y entonces quería mostrar la presencia española. Bueno, como esta expedición duró 3-4 meses, a mí me llamó mucho la atención que en esos barcos iban 40 infantes de marina en cada uno de los barcos. Siempre llevaban infantes de marina. Probablemente son aspectos que pasan desapercibidos, bueno, desgraciadamente como pasaron también los de los barcos, en este caso concreto, porque salió la expedición esta, que se llamó la expedición Clairac, si no recuerdo mal. Esta expedición es una expedición pues, del estilo de Malaspina o de algunas... Bueno, y como estas, muchas han pasado a la historia sin pena ni gloria. Cualquiera que vaya allí puede empezar a bucearla, pero bueno, volviendo a lo que estaba, ¿no? Bueno, entre paréntesis, no me resisto a contarles, como anécdota también, que siguiendo la trayectoria de este entonces capitán de navío, brigadier, creo que llegó brigadier, con posterioridad fue uno de los artífices constructores de las murallas de Ferrol, pero no ascendió a almirante, empleo entonces equivalente a almirante, por la sencilla razón de que descubrieron que llevaba una mujer a bordo. La llevaba en el barco y en su camarote. Bueno, total, que le descubrieron y le costó pues, el ascenso, aunque lo mandaron a Ferrol y construyó las murallas de Ferrol. Pues, bueno, esto sirve simplemente, es que me he acordado ahora, entonces sobre la marcha me he acordado de esta historia. Bien, hoy, en las postrimerías del pasado siglo, del albores del siglo XXI, la infantería marina está presente allá siempre donde España le ha requerido. Y así la hemos visto en los últimos años, Bosnia, el Líbano, Irak, Afganistán, en el Océano Índico o en el África subsahariana. Y desde luego, el honor, el sacrificio, la lealtad y la disciplina, que son las normas que siempre han guiado la actividad de la infantería marina, constituyen la esencia de su ser como soldados. La historia de la infantería marina es muy larga. Y como es obvio, un cuerpo está sujeto a infinidad de reorganizaciones y adaptaciones. No es mucha la bibliografía que existe a propósito de la historia de este secular cuerpo. Y es por eso que el libro que hoy tratamos viene a llenar pues, un hueco, en mi opinión, importante. Estamos ante un libro que, sin ser exhaustivo, porque sería imposible, retrata las vicisitudes de la infantería de marina durante estos últimos 5 siglos. Y además, a mi modo de ver, tiene una virtud añadida, y es que en sus últimas páginas, pues, nos pone un poco al día del devenir del cuerpo, con distintas apreciaciones, distintas situaciones, distintas circunstancias, que bueno, que son curiosas e importantes de leer, porque si no se pierde. Hoy yo siempre pensaba, incluso cuando estaba en activo, y ya yo recuerdo de coronel en un tercio sur, cogía los archivos antiguos y estaba todo perfectamente escrito, es decir, los amanuenses escribían, todo eso ha desaparecido prácticamente. Las hojas de servicio nosotros, yo todavía las escribí. Ahora ya no sé quién las escribe, cómo hacen, dónde están, y eso se pierde. Por eso, un libro como este que cuenta al final de sus páginas, pues muchos de los aspectos últimos del juego, sin entrar en detalle, porque claro, evidentemente no es fácil, pues viene a llenar un vacío importante. Tenemos que agradecer a su autor, el capitán Jesús Campelo Gainza, que haya dedicado su tiempo a este texto. El capitán Campelo ingresó a la infantería marina en 1991 y ha desarrollado casi toda su vida militar en el Tercio Armado, que para quien no lo sepa es la unidad operativa de infantería marina por excelencia. Y hoy, y es algo de lo que me congratulo, y de hecho esta mañana me lo han comentado en la comida que he tenido, que es profesor de la Escuela Naval Militar, donde además tiene un gran prestigio, ya te lo digo, mi capitán, que me ha llegado, y me congratulo de que estés allí, para que les enseñes a los guardiamarinas, a los aspirantes de los guardiamarinas, que la vida no es solamente táctica, técnica, sino que están los valores morales por encima de todo esto, y la historia ayuda mucho a todo esto. De manera que me congratulo de que estés allí y está ahora en la Escuela Naval Militar. Pero además el capitán Campelo tiene una virtud también que hay que destacar, quiere decir que ha estado no solamente en despachos y en guarniciones, él ha participado en operaciones en Bosnia, en Albania o en Haití, y no sé si alguna más, lo cual es muy importante porque
no es lo mismo escribir sin haber vivido esas vivencias que después de haberlas vivido, ¿eh? Yo siempre decía, y esto hay que vivirlo, es decir, el que no ha desembarcado, sin estar en operaciones, el que no ha desembarcado por la noche en la mar dando tumbos, en unos vehículos anfibios, en unas papas de las que había antes, dando tumbos para arriba y para abajo, no tiene ni idea de lo que es infantería marina, aunque se lo crean. Lo digo sinceramente, y no digo más, encima ha sido teniente coronel de un batallón de desembarco cuando tiene que tomar decisiones muchas veces difíciles. Hay que vivirlo. Bueno, pues el capitán Campelo ha vivido esto, con lo cual viene de perlas para el libro, ¿eh? Pero he hablado un poquito del pasado, pero también quiero hablar un poquito del futuro, aprovechando la circunstancia. No es que aproveche que me dé un micrófono, como el español medio, que cuando le dan el micrófono no paran. En esta es mi oportunidad, pues no es mi oportunidad, pero sí quisiera hablar un poquito del futuro. Miren, las Fuerzas Armadas están sujetas siempre a una adaptación continua. Yo diría que más transformación que adaptación, porque adaptación supone ir a remolque de los acontecimientos, mientras que transformarse es mirar al futuro, ¿eh? Que implica un proceso permanente y ágil de irse adelantando a los tiempos. El proceso orgánico siempre mira al futuro y busca coherencias para alcanzar eficacia en las acciones y siempre eficiencia en el empleo de los medios y de las personas. La realidad es que en estos últimos tiempos, por desgracia, la razón fundamental de la necesidad de esta transformación e incluso adaptación es la continua minoración de los presupuestos de defensa que afectan a medios y desde luego a la entidad de la fuerza. La última reforma de la organización de la Armada del año 2008 se hizo consecuentemente con esa finalidad. Eran entonces los objetivos formales: la de conseguir una mayor eficacia y una eficiencia en la preparación y empleo de los medios de la Armada. Si se han conseguido o no, a mí ya no me corresponde, porque yo estoy fuera ya de esta historia y no lo sé, espero que sí. Pero, miren, en el proceso de transformación en el que se encuentran actualmente nuestros ejércitos, buscando una fuerza conjunta, buscando una sinergia de esfuerzos, la infantería marina reúne de forma destacada las características de esta fuerza. En efecto, la infantería marina, formando parte de una fuerza anfibia, es la fuerza ideal para un despliegue preventivo, en gestión de crisis o una respuesta contundente y rápida en caso de conflicto abierto. El sostenimiento que le proporciona la fuerza naval permite que la infantería marina pueda permanecer en tierra en una zona de conflicto o en operaciones de paz por tiempo prolongado y con una mínima huella logística. Su propia naturaleza anfibia es la que le dota de un incomparable carácter expedicionario, siendo una de las primeras opciones que tiene España para dar una respuesta inmediata en cualquier parte del mundo. Aquí convendría recordar, miren, para que no se dé cuenta de ello, el 80% de la población mundial se encuentra a menos de 100 kilómetros del litoral. De ahí la importancia de lo que les estoy diciendo. Y tenemos experiencias recientes de ello, como por ejemplo en el Líbano en el año 2006. Si luego quieren les explico un poquito, porque eso sí que me tocó vivirla, cómo fue la presencia de la infantería marina en el Líbano en el año 2006, o antes en Haití. Esto es evidente, no necesita mucha explicación. Y además no hay otra fuerza similar en España. Lo que quiero decir es que si no existiera la infantería marina, habría que inventarla, por pura lógica. Y bien, no me quiero extender, porque es el tiempo que nos hemos marcado, y les voy a dejar ahora con el capitán Campelo, que nos va a hablar con más detalle sobre su libro. No sin antes felicitarle por su encomiable labor intelectual al servicio de la infantería marina, es decir, al servicio de nuestra patria, España. Gracias. Para mí una verdadera satisfacción encontrarme aquí con tantísimas caras conocidas. Muchos de ellos han sido, o siempre serán, mandos míos, compañeros también, algún que otro subordinado, en fin, todos unidos por este cuerpo, ¿no? Por este cuerpo que, como bien ha vuelto a decir el general Chicharro, historia viva del cuerpo, por cierto, es el cuerpo más antiguo
del mundo, la infantería marina más antigua del mundo, aunque incluso hasta hoy en día, no sé si están al día en redes sociales, hay personas, sobre todo españoles, que lo ponen en duda. Antes que nada quiero contarles un poco cómo surgió esto del libro, porque he de confesarles que yo no soy licenciado en Historia, ni historiador, ni nada de eso. Yo simplemente soy un guerrero, como casi todos los que estáis aquí, que con 18 años, además por una pelea con mi padre, me fui voluntario a Cartagena, luego ya me quedé y seguí promocionando. Y la idea del libro surge, como todas las cosas en esta vida, por una anécdota. Estando yo en una de esas misiones que ha comentado el general, en las que he tenido el privilegio y la suerte de participar, en una ocasión, no recuerdo de qué estábamos hablando, con mi sección, salió el tema de Cervantes, también muy polémico, que si es infante marina, no lo fue, tal. Entonces, claro, yo hablando, y veo, como decimos mucho en el TEA, a algunos chavales con la cara de haba. Y entonces le pregunto, bueno, porque usted sabrá quién es Cervantes, ¿no? Imagínense, el típico infante marina, corpulento, ¿no? Además lleva una meli, así puesta, antigua meli. Y me dice, ¿un pintor? La Loxe que ha hecho mucho daño. Entonces, claro, ahí, o sea, se me cayeron todos los esquemas, porque yo es que tampoco supiera mucho, pero sí sabía que Cervantes había escrito el Quijote, que era uno de las máximas assets de nuestra literatura. Entonces me sentí obligado a mi sección, esta persona, empezar a hablar un poquito de la historia del cuerpo. A mi capitán entonces le gustó y me pidió que también le hablara a la compañía. Bueno, en los momentos en los que no estábamos de patrulla y tal, siempre hay momentos en los que se puede aprovechar para dar teórica. Pero es que terminé hablándole al batallón y tal. En fin, claro, para reforzar esos PowerPoints, aquí los miembros del cuerpo saben que casi todo se hace ya por PowerPoint, aquí nos ha faltado uno hoy. Claro, me puse a investigar sobre la historia y sí que me di cuenta, justo lo que ha dicho el general, que para ser la más antigua del mundo, realmente hay poco escrito. Hay poco escrito que cuente exactamente la historia lo más completa posible. Sí que es verdad que desde la CONGEIN, la Comandancia General del Cuerpo, se han editado libros muy vistosos con fotos y tal, pero lo que es luego el texto, realmente, pues, bueno, queda un poquito corto. El libro más antiguo y más completo de los que encontré es uno que todo el mundo o mucha gente lo ha tenido en sus manos, que es el libro se llama Historia de la Infantería Marina Española, escrito por un general, Rivas Fabal, y que, bueno, que aún hoy en día se puede adquirir incluso en las bibliotecas del Ministerio de Defensa y tal. Empecé a estudiar ese libro y, bueno, quien lo haya tenido en sus manos sabe que son 2 tomos, es complicado muchas veces de seguir y, bueno, a partir de ahí me empecé a hacer con mucha documentación. Luego también encontré un libro que seguramente muy pocos de los que estáis aquí sentados, los que están aquí sentados conocen. Es un libro escrito por un capitán también en 1813, en plena guerra de la independencia, un capitán de infantería marina, donde cuenta las vicisitudes del cuerpo. Porque ya en esa época, en el siglo XIX, resulta que estaban constantemente en disputas con los compañeros de tierra a la hora de formar en los desfiles. Los desfiles, sobre todo en la antigüedad, siempre se formaban por orden de antigüedad de creaciones de esos batallones, regimientos, etc. Entonces siempre estaban disputándose si los batallones de marina se llamaban entonces eran más antiguos o no. Entonces él argumenta en ese libro tan antiguo, muy difícil de encontrar, yo lo encontré por casualidad en el Tercio Norte, ¿por qué? Porque somos los más antiguos y lo de las compañías viejas del Mar de Nápoles y tal. No les voy a contar la historia porque, bueno, muchos la saben y aparte aquí está intentado lo más documentada posible y reflejada. Como decía, me hago con una gran documentación que hoy en día con las redes sociales pues empiezo a publicar en una página que abrí de Facebook y ahí contaba. Y ahí además fui haciéndome amistades, sobre todo con veteranos, que muchos están aquí. Y llegó un momento en el que alguien me dijo, todo esto que estás colgando en la red debería estar en un libro. Claro, he de indicar que
yo a todo esto no paraba de trabajar. Estaba en la compañía de embarcaciones de asalto del Tercera Armada, luego hice oficial de artillería y estuve en la segunda y la tercera batería, en la batería Mistral ya de capitán. Y claro, hay aquí algún GTA que nos daba mucha caña, entonces claro, yo obviamente en mi hora de actividades no iba a estar no iba a estar haciendo un libro, todo lo hacía en mi tiempo libre. En mi tiempo libre al final como un hobby. Igual que compañeros míos se han dedicado a los triatlones, a hacer deporte, a la naturaleza, a la gastronomía, y así se han puesto algunos, pues yo me dedicaba a investigar, a viajar a museos, todo esto acompañado de mi esposa, que no ha podido venir, está en Pontevedra, y por eso el libro está dedicado a ella, porque la verdad que tiene el cielo ganado, porque traerla aquí a Madrid para meterla en el Museo Naval, ir a Toledo al Museo del Ejército y tal, bueno, la pobre, pues imagínense. Pero bueno, me ha acompañado mucho. Al final surgió un manuscrito y yo intenté ampliar la historia que se había quedado cortada en el año 67 y luego ampliada por el general Aláez al año 80, ampliarla, continuarla desde el 80 hasta nuestros días. Bueno, por vicisitudes de la vida, pues al final se ha conseguido publicar, la editorial HRM la ha publicado en esta edición, creo que bastante conseguida, con un formato pues que a cualquier sargento le sirve para llevarlo en la mochila y en cualquier momento se lo explica a los soldados en el campo, por ejemplo, o para cualquier persona tener en su biblioteca y utilizarlo sobre todo, y a aquellos que lo hayan adquirido se lo recomiendo, como libro de consulta. O sea, yo que soy el autor, no recomiendo que se lean el libro como si fuera una novela, sino que de pronto, gracias al índice tan extenso que tiene, pues surge, no sé, hace poco, ¿no?, la conmemoración de la batalla de Lepanto. ¿Cómo participa la infantería de marina en Lepanto? Pues va al libro, lo mira y en un pequeño trozo, media página, una página, yo con mis propias palabras le intento contar, y ahí le tengo que pedir disculpas si ven alguna errata literaria, porque tampoco soy licenciado en literatura, lo intento hacer lo mejor posible. Ahí le intento contar qué pasó aquel día, del 7 de octubre. ¿Con qué intención? Pues que siempre se den cuenta de que, como ha dicho el general, prácticamente en cualquier acción en la que han estado las Fuerzas Armadas Españolas ha habido un infante de marina. Hasta lo más reciente, o sea, cuando vean en la tele lo del desarme de las FARC, de las guerrillas colombianas, que sepan, y aquí lo cuento, que hubo, ya han vuelto, gracias a Dios, sin novedad, 2 infantes de marina allí desplegados también, en todas las misiones. O cuando los primeros boinas azules iban vestidos de blanco, ya se decían los lecheros, ¿no? Algo así. En todas esas misiones siempre ha habido infantes de marina, eso es importante de saber y de conocer. Y bueno, para no alargarme más, contar que, fíjense lo que son las cosas, que mi intención primordial también es darle visibilidad a nuestra infantería marina, porque uno va a cualquier biblioteca o cualquier librería y encuentra muchos libros de nuestros compañeros y hermanos de la Legión, de la Guardia Civil, pero de la Armada y de la Infantería Marina en concreto van a encontrar pocos. Bueno, pues gracias a este libro ya sé hasta de 3 personas, uno de ellos ya publicado, que han empezado a hacer sus propios libros. Sin ir más lejos, el general Ortiz ha escrito un libro bastante muy bien documentado sobre López de Figueroa, primer maestre de Tercera Armada, y que le da nombre al patio López de Figueroa de nuestro cuartel de batallones. En fin, esa era mi intención, ¿no? Aprender esa chispa, cubrir ese hueco que había quedado, y que ahora ya todo aquel que se aventure, pues que empiece también a escribir su propio libro. Y en general, si quiere ahora, si alguno desea hacer algún tipo de pregunta o algo, porque no me quiero extender más, y tanto el general Chicharro como yo podríamos contar o contestar cualquier cosa, si alguien quiere preguntar algo. Y si no, a continuación, pues aquel que quiera que le firme el libro, pues para eso también estoy aquí. Aprovecho ahora que está entrando, muchas gracias por venir,
Salvador Amaya, para presentarles, es el escultor de Blas de Lezo, el que está en la plaza de Colón. Salvador, y que tiene pendiente este. Ya lo hemos hablado. Pues lo dicho, si alguien quiere preguntar algo o algún detalle más. Sí. Por favor. Teniente Coronel Rey de Infantería Marina. Con su juventud entiendo, y con las palabras de nuestro general, que esta es una obra viva, y dado que esperemos que tenga un largo recorrido que todavía le queda, esto se seguirá actualizando, ¿verdad? Y en eso estará también. Pues mi teniente coronel, si le soy sincero, me gustaría que otro cogiera el relevo. Sí, porque... Y eso que aquí hay personal de la editorial, hasta que uno no se mete en el tema literario, por así decirlo, no sabe con lo que se enfrenta. Yo siempre he sido muy arrojado, mi profesión me ha obligado a ello, pero el tema literario, editorial, es un mundo. Entonces, si uno... Quien quiera, le puedo pasar hasta el manuscrito. Continúa a partir de donde yo lo he dejado, que ha sido el verano del 2017, pues encantado. El cambio del ejército, de la infantería marina, del ejército, digamos, de reemplazo al profesional y al cambio de medios, ya no se efectúan los desembarcos como se efectuaban antiguamente, como ha dicho el general, realmente no ha supuesto un poco un pequeño descafeinado sobre lo que es la esencia de la infantería marina. Para nada, la esencia se mantiene siempre. Es el tema este es largo y complejo de hablar. Yo le puedo asegurar que, por ejemplo, usted me acaba de decir que estaba en la tercera compañía del primer batallón, ¿no? Sí, en el año... Aquella compañía era tan buena como cualquiera de las de ahora. Eran soldados de reemplazo. Era tan buena como las de ahora. Además, el servicio militar tenía una cosa que el ejército profesional actual difícilmente solvente. Voy a explicar. Cuando existía el servicio militar, nosotros teníamos conductores, cocineros, electricistas, electrónicos, de todo, sanitarios, médicos. Cada vez que tenemos que organizar una operación, no nosotros, el ejército de tierra también, es decir, no es que no se consiga, pero sí es ciertamente mucho más difícil que esto. Sucede que el servicio militar en sus últimos retalazos, al final, pues era desgraciadamente pues un desastre. ¿Para qué nos vamos a crear? Yo mandaba, recuerdo, en esos momentos el Tercer Sur y tenía soldados de las dos clases. Tenía soldados profesionales y tenía soldados de reemplazo. Resulta que los soldados de reemplazo no se les permitía ir a operaciones de ningún tipo. Entonces yo recuerdo soldados de reemplazo que me decían, pues si yo no puedo ir a operaciones, entonces ¿para qué me han sacado mi dinero? Cosas de este estilo. Y cosas más serias y más graves. Soldados de reemplazo que se dormían siendo centinelas y precisamente por ser de reemplazo se les atenuaba lo que les pudiera caer después. Al final aquello llegó un momento que, y lo digo de verdad, que los chavales que venían a hacer el servicio militar, estoy hablando de los finales de los 90, por ahí, sí, finales de los 90, pues muchas veces pues eran o el lanzado, el Rambo que quería tal, y que luego no podía cumplir sus ambiciones porque no les dejábamos, o el tonto del pueblo que no se había enterado que con decir que le daba miedo coger el fusil se libraba del servicio militar. Por lo tanto, por desgracia, el servicio militar pues hubo que cambiarlo por un ejército profesional, de alguna manera, y es que además, mire, contra la marea no se puede luchar, o sea, no se puede luchar, la marea contra el servicio militar en España era... Lo que pasa es que se hizo muy mal, empezando por el señor Aznar, para sacar no sé cuántos votos, pues dijo, voilà, por 6 meses liquidado, y nos dejó a las Fuerzas Armadas desarmadas durante una temporada larga. Todo eso se ha superado y hoy, pues afortunadamente, los males que yo le estoy diciendo ya no existen. Pero en cuanto a su pregunta, la esencia es, a ver, igual.
Once a Marine, always a Marine, dicen los americanos. Hola, buenas tardes. Soy Leonente Treviño y obviamente no soy infante de marina. Pero he tenido el honor y el privilegio de mandar unidades de infantería marina como comandante del Grupo de Proyección de la Flota y como comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana. Para mí siempre fue una satisfacción tener gente tan bien preparada, y no lo digo por hacer la pelota que están aquí, sino realmente auténticos profesionales que sabían muy bien lo que hacían. Nada más que tengo que recordar la operación del Prestige, que el hoy presidente del gobierno, Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior, vino a comer a bordo del Castilla, que era el buque insignia. Los infantes de marina se levantaban con el alba y dejaban de trabajar en las playas, limpiando el famoso chavapote, al ocaso. Incluso hubo un posado, teniente de la infantería marina, y dijo: ¿por qué no ponemos focos para que trabajen de noche? Digo, no, ya está bien. Mientras, y esto no es decreto de mérito, los famosos voluntarios que aparecían en la tele iban los fines de semana, empezaban a trabajar a las 10, a las 12 estaban hechos polvo, y encima cogía el chavapote, lo dejaban en la arena y tenía que venir los infantes de marina a liquidar aquello. Bueno, aquello fue un éxito. Entonces, cuando vino el presidente del gobierno a bordo del Castilla, yo le contesto. Me dijo: no, realmente las Fuerzas Armadas, la infantería marina, son realmente los que han hecho esto. Pero claro, yo esto no lo puedo decir en público. Y se me fundieron los palos del sufragio. Digo, vamos a ver, si un teniente con una Fuerza Armada le toca una pierna a una niña, está en primera página. Y hemos tenido 1000 infantes de marina, 4 meses, trabajando como lores, que encima había un agravio comparativo. En Santander, cuando estuvimos limpiando Santander, también que la gente no lo sabe, los civiles que estaban limpiando las playas cobraban un pastón. Mis infantes de marina, porque eran míos, cobraban sueldo pelado. Y trabajaban mucho más que los otros. Es decir, para mí siempre una satisfacción. Entonces, la obra esta veo que tiene el enorme mérito de dar a conocer la infantería marina, que la gente, la incultura militar y social en este aspecto en España es increíble desde que se acabó el servicio militar. Solo hay que ver que en la tele, cuando saca un marino americano, marinero, le llama marine, es un infante de marina. Por fin, entonces mi capitán, yo quería preguntar, lógicamente la edición de este libro, no sé cuántas unidades son. 1000. 1000, bien, 1000, que es un número, bueno, para los tiempos que estamos, está bastante bien para una obra militar. Pero, lógicamente, para darla a conocer más adelante, cuando se haya agotado esta primera edición, que espero que se agote, incluso sale la segunda mejor, pero hoy día lo que funciona son las redes sociales. Si se consiguiera un acuerdo con el Ministerio de Defensa para ponerlo en su página web, e incluso voy más allá todavía, si se consiguiera traducir este libro al inglés y ponerlo en la página web, lógicamente la difusión sería de miles y miles y miles, por no decir millones de ejemplares, porque todo el mundo le interesa la infantería marina, todo el mundo le gusta la Fuerza Armada, y pues, por supuesto, si tengo la posibilidad de bajarme el libro y leerlo, como hacemos todos los días cantidad de personas de otros libros, pues la difusión sería muchísimo mayor. Es una sugerencia que hago. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonente, por su disertación tan cariñosa. Con lo que me dice del libro, yo estoy en manos de quien corresponda. Sí he de decirle que, si ve, uno de los prólogos lo hizo Ferrer de Almagüar, toda la portada, y otro el coronel Roldán Tudela, que cuando ya comencé ya más en serio, era mi coronel, estaba yo en la ENGAF, en Cartagena. Sí he de decirle que a través de él y de contactos que hizo, se intentó la opción de editarlo por el Ministerio de Defensa. Pero he de decirle que al final desistimos precisamente porque pensábamos que iba a tener poca difusión. Él mismo me recomendó que lo intentara hacer, digamos, por la calle. Y así como surgió. Ahora que ya está hecho y que se ve, porque ya usted sabe cómo son estas cosas, quizás nadie confiaba mucho en que mi obra pudiera gustar, ¿no? Ahora que parece que sí que está gustando, pues si alguien pudiera contactar conmigo y yo en mi tiempo libre de nuevo, claro, porque no voy a dejar mi trabajo de dar clases en la escuela naval y de irme con los chavales al campo, entre los tojos, pues yo estaré dispuesto. Si me permite, quería también contar, ahora que comentó lo del chavapote, que yo tuve la suerte o la desgracia de estar en 3 ocasiones, porque como sabe íbamos rotando. Yo entonces era alférez.
La tercera vez que fui a Galicia a limpiar Chapote, fui a una labor diferente. Fui al centro de coordinación que estaba en La Coruña, donde habíamos 3 alféreces de los 3 ejércitos, uno de tierra, uno del aire y el de armada, que era un infante, y durante un mes completo estuve yo. Tan solo comentar una anécdota, ya que ha dicho lo de los voluntarios. Recibí hasta 3 llamadas de teléfono de alcaldes de aldeas y tal, que me decían que por favor hiciera lo que fuera para mandar allí a los GEOs, me decían, o a la Guardia Civil, a desalojar a esos voluntarios que en un principio habían llegado a limpiar Chapote, le habían dado el polideportivo del pueblo y resulta que ya ni se levantaban para ir a limpiar. Y entonces estaban allí de ocupas, completamente. Claro, pues imagínense, yo lo transmitía y tal, y bueno, al final sí que iba a la Guardia Civil, iba una pareja solo, intentaba hablar con ellos y tal. Pero sí que es cierto que a la hora de hacer los registros, que yo tenía que hacer todas las noches para hacer un informe y elevarlo y tal, al Ministerio de Interior, aquellas playas en las que tan solo, pues al principio, la primera vez que fui, sí, en la misma playa coincidíamos voluntarios con... Y de hecho prácticamente íbamos igual, porque íbamos con mono blanco. Bueno, al principio llevábamos el típico impermeable amarillo de armada, luego ya pusimos ese mono blanco, que al final para distinguirnos nos hicieron unas pegatinas rojas que ponía FAS en la espalda, para que se viera quiénes estaban limpiando y quiénes estaban sentados en la piedra, porque había muchos. Pues decirle que ya cuando al final se asignó una playa para cada tipo de grupo, ¿no? Y en las playas en las que estaban militares, no solamente infantes, sino también había de marinería, de la Escaño, de la Esengra, por supuesto del Ejército de Tierra, del Aire, allí participó toda la Fuerza Armada. Era increíble las toneladas que salían de Chapote comparada con las de... Solo quería contar esa también. ¿Sí? Mi nombre es Cristóbal Gil y invito a los presentes y a ti. De infantería marina se habla poco, pero se va hablando ya. Y hay alguna, y en general también nos alegra de vez en cuando en las redes y podemos leer cosas bonitas. Pero hay una falta total de conocimiento de la propia infantería marina. Tuvimos unas operaciones generales, si no recuerdo mal, voy para mayor, 36-39. Había 2 infantería marina en el bando nacional, Ferrol y Cádiz, que operaron 500 escenarios, con medallas, hecho heroico, no reconocido, muerto, en fin. Pero hubo otra infantería marina en el bando republicano, que era Cartagena, que le cambió tercio de Levante por regimiento naval número 1. Esa historia no está escrita porque quemaron... Sí, pero ya te he dado en el coco. De que solo ha puesto letras mayores. Es un decir. Pero hay detalle de los batallones que salieron, de los frentes, estuvo en el Ebro, estuvo en Teruel, estuvo por Cataluña, por Levante, y cómo conseguían los batallones que eran repuestos de carne en los frentes por las bajas causadas por el bando nacional. Esa historia desconocida, no escrita, porque han desaparecido muchos documentos, yo invito a quien pueda que vaya aportando datos para recuperar un poco esa historia nuestra, que también hizo medallas, condecoraciones y tal, y murieron también. Gracias. Siento tener que llevar a la contraria, pero yo antes no he querido contarlo tan al detalle, pero precisamente ese libro del que he hablado, del año 67, de Rivas Fabal, y reeditado en los 80 por General Alaez, lo que yo me di cuenta es que precisamente tan solo hablaba por la época, año 67, de esa infantería marina de San Fernando y Ferrol, y no hablaba nada ni de los de Cartagena ni de los de Madrid. Por los de Madrid lucharon también por sus ideales, por la República. Sí lo cuento aquí porque se puede decir que esa etapa de la historia me ha llamado la atención siempre. Mi abuelo luchó en ella, como muchos abuelos de aquí, seguro. Y investigué. Y sí le digo, mi coronel, que aquí hablo tanto del regimiento naval número 1 como de la
unidad de bases y buques de Madrid, se llamaban así también, de defensa, bases y buques de Madrid, que eran de la República. De hecho, incluso el hijo del segundo manco que tenemos de Infantería Marina, el primero el manco Cervantes, ¿no? El manco de Lepanto, y el segundo el manco de Bacor, el hijo, el entonces comandante Ristori, no solamente luchó a favor de la República, porque además era el grado 33 de masonería, lógicamente estaba en ese bando, sino que murió al frente en la batalla de Illescas delante de milicias republicanas. Todo eso lo cuento aquí. Y investigando encontré, que lo recomiendo, es muy difícil de conseguir, ya lo digo, en la bibliografía lo pongo, un libro editado en Panamá por uno de esos oficiales de la Infantería Marina Republicana de Cartagena, que es Ginés Sánchez Palibrea, que se exilió a Panamá y de allí contó como un diario de operaciones su historia, muy interesante. Pues esa lectura, pues esa violencia la cuento aquí. Y no solamente en Cartagena y en Madrid, también hubo infantes de Marina de la República incluso luchando en Asturias, intentando frenar el avance del ejército del norte, de los nacionales. O sea que yo he intentado, y tal como pongo incluso en la sinopsis, hablar de todos los infantes de Marina, fuera cual fuera su ideología. Lo que sí que le digo que muchas veces no puedo entrar tan en detalle, mi coronel, como me gustaría, porque si no, imagínense cómo sería el libro. No. Buscar la forma de hacer otro libro de esos batallones y el regimiento naval, porque efectivamente tu libro contempla acciones y también conozco los dos libros, el de Argel, que después se fue a Panamá, y hay otro más, también muy buscado, y hay uno del regimiento naval que costaba 300 euros. Y por supuesto no me puedo gastar 300 euros en un libro, aunque sea de nuestra gloriosa Infantería Marina, pero ampliar lo que es esa época, porque, por ejemplo, el Tercio Sur ha hecho todas las operaciones, el Tercio Norte ha hecho todo, Cartagena no. Cartagena no tiene nada de eso. Tiene la Escuela de Infantería Marina, tiene el TEA, tiene todo, Grupo Especial, Madrid, tal, pero esa fase no la tenemos rellena, existe gracias a lo que tú tienes. Bueno, pues yo me lanzo, mi coronel, a lo políticamente incorrecto. Yo esa parte de aquí también la he visto y me la salté. Porque puestos a contar el detalle, podía contar como el regimiento de Cartagena, a ver si alguien lo escribe y lo pone, cómo cogieron a todos sus oficiales, los mataron a todos, los ataron con piedras y los tiraron al mar. Y aquí en Madrid nos llamaron a paracuellos del Jarama. De manera que yo no pienso leer esa parte. Pero, mi coronel, tú que mandaste sentencia de Levante, que estás ahora retirado, tienes tiempo y hacer un pequeño folleto explicativo de la Infantería Marina y no largarle al pobre capitán Campelo la pelota después del libro que ha hecho. Campelo sabe que cambiaremos estampita de lo que dice el general, que es un buen general, de cuando era joven hasta que llegó a general. Efectivamente estoy recopilando, investigando en la parte y en los archivos de lo no simpático que conocemos. Yo no pienso estudiar yo eso. Pero no me da la gana. Pero que es una parte Tétrica. Pues a lo mejor dentro de 100 años vale, pero de momento no, yo no soy